por pequeñas partículas de tipo mineral, vegetal o animal que están en suspensión en el medio líquido en el cual la persona se ahoga. La importancia del plancton se remarcó pensando que cuando el individuo está vivo, ese líquido ingresa por las vías aéreas, llega a los pulmones y cuando se producen las últimas inspiraciones y expiraciones agónicas de un individuo que está falleciendo debajo del agua, esas partículas pasan por la barrera del alvéolo pulmonar y llegan a la sangre. Y a través de la sangre, porque el individuo todavía sigue vivo, se distribuyen con la circulación sanguínea por los distintos órganos y sistemas. Entonces, hacer un estudio del plancton en cavidades cardíacas que sea positivo y correlacionarlo con un estudio del agua o del líquido de sumersión que diera el mismo tipo de partículas es un elemento que sirve para diagnosticar objetivamente que ese individuo estaba vivo y respiró en el momento de fallecer en el agua. Quiero aclarar algo que tal vez sea de trascendente significación. En una pileta que se llena con agua corriente, la cantidad de partículas es mínima. Hay partículas en suspensión, es decir que va a ser más difícil hallar plancton positivo. Segunda cuestión de importancia es que hoy día, así como el diagnóstico de la data de la muerte se basa en el registro de la mayor cantidad de elementos, el diagnóstico de la asfixia por sumersión, lo mismo se basa en la búsqueda de la mayor cantidad de elementos. Es decir, puede haber un individuo que esté ahogado y que por una serie de signos como esos que se describieron en el pulmón, por ejemplo, sea razonable aceptar la muerte por sumersión y puede tener plancton negativo. Y a su vez hay autores europeos que han buscado plancton, lo han encontrado en cavidades cardíacas y la persona jamás estuvo, es decir, en un medio sumergida y está viva. Es decir, que hay partículas que están en el ambiente y que por la misma vía que llegan las partículas del agua, llegan también las partículas del ambiente. Conclusión, hoy día la muerte por sumersión se debe hacer con la mayor cantidad de signos posibles, incluido o no el plancton. Mejor si tiene plancton positivo. Bien, ¿influye en la estimación de la data de la muerte, la aparición del plancton? El plancton por lo general no se modifica con la putrefacción y en este caso dicen que no había putrefacción, así que no tendría modificación alguna. ¿Se forma o se distribuye rápidamente? Sí. Bien, muchas gracias. Doctor. No, nosotros simplemente, señor presidente, no obstante la tesitura que en su momento anunció el doctor Herrero Carré, simplemente no participando desde el punto de vista procesal de la presencia del doctor, sí queríamos agradecerle profundamente, porque lo sabemos talentoso, porque lo sabemos un hombre del ámbito universitario, un verdadero maestro. Y a ustedes la sabiduría de convocarlo. Bueno, gracias a todos. Bueno, a propósito de esto último, doctor, y a título de mayor abundamiento de explicación también para el público, nos podría hacer, aunque sea una síntesis, un esbozo de cuáles son sus antecedentes académicos para que los conozcamos todos. En realidad, a dar clases en la Cátedra de Medicina Legal en el año 1975. Actualmente soy profesor titular interino desde el año pasado y trabajo, bueno, en el año 1980 me gradué en el posgrado de médico legista, Universidad de Buenos Aires, y desde 1983 hasta la fecha trabajo en la asesoría pericial de tribunales.
Lo único, una última, vinculada con la pregunta que le formulara el señor fiscal. Con respecto al plancton, se me ocurre, a ver si usted asiente en este sentido, la visión de un lego sobre estos aspectos. La hipotética constatación del plancton en las vías de las cavidades del corazón en general, ¿no es cierto?, más sumado a el hallazgo de una persona sumergida en el medio acuoso que ha fallecido, me da la impresión de que nos haría presumir con mayor facilidad, sin perjuicio de la relatividad de la existencia del plancton. También pensaba en tomar un vasito con agua también, que de repente podía tener estas condiciones y uno llegar a tener plancton en el corazón estando vivo, si muriera por otra razón la existencia de ese plancton en las vías de las cavidades aórticas. Claro, no, en realidad... como sumatoria de un proceso seguro, lógico. seguro. El hecho de tener un cadáver en un medio líquido, el hecho de tener una situación de cianosis, el hecho de tener sangre líquida y congestiones viscerales múltiples, es decir, lo que se describió en el pulmón, que tiene todas las vísceras congestivas, y si a eso se le agrega plancton positivo, evidentemente que es el diagnóstico médico legal que hay que hacer. Por último, doctor, la posibilidad de que una pileta de estas características, como la que usted vio en la fotografía, esté en un medio externo con posibilidad del aditamento con el correr del tiempo de distintos elementos del aire y del ambiente, ¿también pueden contribuir pese al agua corriente que usted mencionaba? Sí, seguro. No. Correcto. Conversamos con el doctor Bruni en el sentido absolutamente objetivo y como mero dato referencial, si usted pudiera estar en condiciones en establecer su opinión respecto de lo que escuchó de los delitos, un horario estimado del fallecimiento. Yo creo que los términos mínimos y máximos tienen que ser bastante amplios en virtud de los datos disponibles. Esa es su opinión. ¿Le quede constancia de la respuesta? Tengamos constancia. Bien. ¿Es necesario que quede a disposición del tribunal? No, señor, le consumo el agradecimiento por la presencia del doctor. Bueno, muy bien. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Bueno, a la doctora Bernetti,